Yo lo que creo es que las pensiones tienen que adaptarse a la sociedad y no la sociedad a las pensiones. Lo que tenemos que hacer es tener sistemas que sean autoevolutivos. Reforma de pensiones tiene que ver siempre, toda la vida, porque la sociedad cambia. Cambia en todo, cambia demográficamente, cambia socioeconómicamente. Entonces las reformas tienen que ser permanentes. Probablemente cada 30 o 40 años nos tiene que llegar una gran reforma que cambie muchas cosas, pero el proceso de reforma es permanente, porque realmente lo que nos importa a todos los que estamos aquí cuando lleguemos a la edad de jubilación y a aquellos que ya están jubilados, lo que nos importa es cuánto vamos a percibir en ese momento. Por lo tanto, muchas veces hablamos de sostenibilidad y solo de sostenibilidad, y lo que nos importa de verdad es la suficiencia, es decir, lo que vamos a cobrar nos va a permitir vivir dignamente, vamos a poder vivir con eso. Por lo tanto, yo creo que es evidente que los sistemas tienen que ser sostenibles, porque si no, no puede haber suficiencia, pero fijémonos más en el tipo de sociedad que tenemos, que hoy en día, 50 años después de la instauración de nuestro sistema de seguridad social, es totalmente distinto a lo que teníamos entonces. Y seguimos con los mismos esquemas de beneficios y de prestaciones. Han ido cambiando, pero poquito con respecto a la estructura que teníamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son reformas permanentes de adaptación de nuestro sistema de previsión social, de nuestro sistema de pensiones, a la evolución de la sociedad. Yo creo que la demografía es incuestionable, el efecto que tiene. Seguramente muchos de ustedes han leído el libro este de La vida en 100 años. Igual alguno ha leído sin duda también las predicciones del pensador de moda, de Harari, que dice que vamos a vivir 1000 años. Él apunta que imagínense ustedes 1000 años con Putin o con el coreano y tal. Quizá no es tan alentador, ¿no? O de negociación, de formación de gobierno. Sí, bueno, eso igual es necesario. La cuestión está, si esto es incuestionable, lo que sí tenemos que hacer es ir ajustando la edad de retiro a las necesidades de la sociedad. Yo apunto dos soluciones que se están practicando. Muchas cosas no hay que inventarlas porque ya están funcionando en otros países. Una es la fórmula de vincular de alguna manera, de forma automática, y puede ser directa o puede ser ponderada y, por supuesto, atendiendo a todas las circunstancias especiales, pero vincular los incrementos de longevidad a un mayor tiempo de trabajo. No hace falta el 100%, puede ser, hay países que utilizan 2/3, hay países que hacen una media ponderada, en fin, hay de todo. Y luego hay otra opción también. Los noruegos lo que hacen es, a ti te permiten jubilarte entre los 62 y los 75, tú eliges. Evidentemente tu pensión está en consonancia con la edad que te jubilas, pero tú puedes elegir. Si tienes capacidad para estar trabajando más tiempo, puedes trabajar más tiempo. Si tus condiciones no son para trabajar más tiempo, puedes trabajar menos y no necesariamente perder pensión o perder un nivel mínimo de pensión, porque si el trabajo que haces no es un trabajo que te permita más tiempo, pues hay un nivel de pensiones mínimas suficiente para que la gente no entre en pobreza. Quiero decir que hay soluciones y no todas pasan por recortes ni por mensajes dramáticos de que nos vamos a jubilar a los 80 años. Esto ahora mismo es lo que... Yo creo que la clave de todo esto es el crecimiento del output, de la riqueza. La cuestión está en que si tenemos más riqueza a nivel de país, podemos repartirla mejor. ¿Y cómo se crea más riqueza? Pues básicamente a través de la productividad. Ángel lo comenta en su texto. Si mejoramos la productividad, mejoramos los salarios. Si mejoramos los salarios, mejoramos la capacidad adquisitiva, mejoramos la posibilidad de crecimiento, mejoramos el consumo, lo mejoramos todo. Por lo tanto, la cuestión no está tanto... Es evidente que hay que financiar más si queremos mantener unas pensiones dignas y elevadas para toda la población. Es evidente que hay que financiar más. ¿Cómo lo financiamos? Eso casi da igual, el cómo lo financiamos. Lo importante es que tengamos riqueza suficiente para financiarlo. Evidentemente yo creo que hay que tener una parte, es más, yo añadiría lo que decía José Antonio, yo añadiría, y hay que tener un nivel de pensiones mínimas para todo el mundo, sufragadas con impuestos, para que nadie en la vejez pueda estar en una situación de pobreza extrema. Pero no estrictamente da igual, yo sabro... Un sistema de pensiones mixto, un sistema en el que tú dedicas el excedente de tu salario a previsión de futuro, asume que tienes un excedente de salario, asume que tu salario es lo suficientemente digno como para poder dedicarlo a una pensión futura.
un sistema fiscal, un sistema de impuestos, teóricamente es más progresivo. Teóricamente, insisto, y si es eficiente y está bien hecho, es, bueno, a la gente a la que le sobra, le cogemos para darle a la gente a la que lo necesita o le falta. Por supuesto, esa es la parte que iría por vía presupuestaria claramente. Luego lo que tenemos que tener es un sistema importante de seguridad social de reparto, porque es imposible tenerlo de otra forma, un sistema de reparto en el cual haya una mayor relación entre contribuciones y prestaciones. Llámese cuentas nacionales o como se llame, pero un sistema vinculado. Y luego yo aquí añadiría, y hablo de mi libro, añadiría la parte de aplicar técnicas de economía conductual para el ahorro complementario. Los sistemas que están funcionando en otros países, acabo de llegar de Polonia, donde acaban de poner en marcha un nuevo sistema similar a la polaca, pero similar al inglés, mediante el cual las empresas y trabajadores cotizan coordinadamente a un sistema público, a un sistema complementario con un control público y con gestión privada. Bueno, esa es otra pata que es muy importante y que se puede hacer siempre y cuando seamos capaces de hacerlo sencillo, de hacerlo fácil, que esa es la clave. Y se puede hacer, y se está haciendo. Lo que me gustaría es precisar tres cuestiones. La primera, es cierto que tenemos lo que se llama una tasa de reemplazo alta, es decir, un nivel de pensión sobre el último salario alto, pero lo tenemos porque los salarios son muy bajos. Porque la pensión media que está pagando el sistema de seguridad social de jubilación son 1.100 euros. O sea, tenemos esas tasas del 80% porque los salarios son bajos. Sí, porque es una persona que tiene un historial completo y se jubila a la edad de jubilación. Sí, no digo tu pensión es igual a tu salario. No digo por qué llegas a 1.100. Es que la regla digo que muy... la cuenta, o sea, decimos tenemos pensiones elevadas porque lo medimos en términos de tasa de reemplazo. Decimos tenemos un 80%. Sí, pero yo hablo de las reglas teóricas. Es decir, hoy en día una persona que tiene que cotiza 25 años se jubila a la edad legal por menos de 35.000, su salario es menos de 35.000 euros, que estamos hablando del 85, casi 90% de los salarios de este país, su pensión es exactamente igual que su salario. Es un 100%. Estoy de acuerdo contigo en que la fórmula es perniciosa e incomprensible, pero no olvidemos que ese 80%, 80 y tantos % es alto porque el salario es bajo, porque lo medimos sobre salario. Número uno. Número dos, tema de información. Por aclarar, es alto porque es proporcional. Es decir, si tengo un salario bajo... pero 80% del salario 80% de mí, y si tengo porque lo comparamos con el 50% de los... No, pero siempre es una proporción elevada del salario que percibes, siempre que sea por debajo. Pero cuando decimos otros países tienen el 50%, tenemos que decir qué salario tienen esos otros países. Es que yo creo que cuando hablamos de otros países, lo que ocurre es que hay... José Antonio, que se lo sabe mejor que yo, pero digamos, hay países que tienen sistemas que no son contributivos. Es decir, en España son sistemas asistenciales o Beveridge, como en el Reino Unido, que básicamente lo que te dan es una pensión de subsistencia para todo el mundo. Esas del 50%. Es igual, olvidemos si es alto o bajo. Dejémoslo, es igual. Un tema para mí es eso. Pero hay otra cuestión importante, información. Si ustedes salen allá afuera y preguntan a la gente qué saben de su pensión, no tienen ni idea. Ni idea. Nadie sabe nada de la pensión. Hay que ayudar a informar a la gente. Los jubilados del País Vasco que se quejan de que no les revalorizan la pensión al IPC, ¿saben que esa pensión se la están pagando sus hijos y sus nietos? ¿Lo saben? ¿No era el señor Rajoy en su momento el señor Sánchez ahora? ¿Eso lo saben? Pues a lo mejor hay que empezar a informar de cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas. Y luego... decía Einstein que si queremos resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Entonces, pensemos en hacer cosas distintas. Miren, hay países que se han inventado, y aquí lo estamos empezando a hacer, y lo pueden ver en alguna sucursal bancaria, una cosa que llaman pensiones por consumo. Cambia el paradigma radicalmente. Las pensiones han sido siempre basadas en el ingreso, y ahora estamos haciendo pensiones también basadas en el consumo. Pues miren, en México, por ejemplo, que esto está funcionando, y a veces hay que mirar al otro lado del charco para aprender, no solo para llevar cosas, en el otro lado del charco están ahorrando ya de media, todos los que están en programas de estos, $34 al mes de media, que comparado con lo que le pagan a su sistema de seguridad social es aproximadamente el 80% de lo que le pagan. Es decir, podemos buscar otras fórmulas que no nos lleven a recortes. La cuestión está en que podamos empezar a hacer eso pronto, que tengamos, vamos a ver, salvo en la extrema pobreza, todo el mundo puede ahorrar. Todo el mundo, aunque sea 5 euros. Si tú empiezas a ahorrar
5 euros cuando empiezas a trabajar con, ojalá, 1.000 euros al mes de salario, y eso lo mantienes a lo largo de tu vida y lo metes como una inercia en tu vida, vas a tener una bolsa importante, muy importante, porque el interés compuesto, que como les decía, si salimos allá afuera nadie sabe lo que es, pero tiene un poder enorme. Entonces, hagamos cosas nuevas, pensemos en otras cosas e, insisto, veamos cosas que se han hecho fuera. A mí me gustaría poderle decir al Parlamento que se dejen de comisiones del Pacto de Toledo, que yo creo que hemos estado casi todos y sabemos cómo van, que se dejen de cosas de esas y que hagan lo que han hecho otros países, lo que ha hecho Inglaterra, lo que ha hecho Suecia, que hagan una comisión de expertos internacionales que aporten el conocimiento de lo que pasa en otros sitios y lo que funciona, y luego que ellos decidan qué leyes aplican de eso. Pero tengamos información de fuera, es que no la tenemos. Pero la palabra que estamos todos sorteando es exactamente esa. Esto es imposible presentarlo sin decirle a la población recortes. Recortes es la palabra. Diego Valero. Yo creo que hay que cambiar el foco. La economía tradicional y nuestro sistema de pensiones está basado en la economía internacional, parte del concepto de que somos racionales y que actuamos racionalmente y decidimos siempre de forma óptima. Y eso no es verdad. Por lo tanto, yo creo que todo lo que nos enseña la economía del comportamiento, la economía conductual, es a ver las cosas de otra forma, teniendo presente que somos lo que llaman los expertos homo sapiens, es decir, hay errores emocionales o decidimos por emociones, decidimos por desinformación o por una interpretación distinta de la información. Miren, varios países han constituido, y ojalá pudiéramos hacerlo aquí, varios países han constituido unidades de economía conductual, las llamadas nudge units. Esas unidades, entre otras cosas, han puesto en marcha el sistema de pensiones del Reino Unido, que es un sistema de pensiones que no recorta pensiones, sino que las va a aumentar a largo plazo. Y eso se ha hecho con una visión distinta. Para mí, básicamente, eso es lo que hay que hacer. Habíamos comprometido 8:30 para la ministra Nadia Calviño, que está ya aquí, así que le voy a dar la palabra enseguida. Había prometido yo antes turno de preguntas, así que les pido a todos brevedad, porque se ha puesto deberes al que será el próximo gobierno que salga de las próximas elecciones. El rey no ha propuesto candidato, así que de momento vamos a elecciones, con lo cual todo lo que se ha planteado aquí para el futuro gobierno, el que salga de las urnas. Preguntas rápidas. Sí, me presento. Soy José Manuel Azorín y colaboro en una organización de mayores, la Confederación Española de Organización de Mayores, CEOMA. Yo, por una alusión, bueno, primero felicidades a la organizadora, a Santa Lucía y a los ponentes. Me parece que el ambiente y el clima de reflexión y el conocimiento nos ayuda a avanzar. Ojalá este clima que hoy hemos vivido se extienda a la sociedad y sobre todo a nuestra clase política. Hay muchas ideas, hay mucho conocimiento y nosotros lo celebramos. Pero por alusiones, los mayores sabemos que tenemos una jubilación de reparto. Lo sabemos, estamos informados. Los que salimos en Bilbao y en otro sitio a defender las pensiones es porque hemos sido utilizados. Se nos han recortado las pensiones y no queremos que eso pase a las siguientes generaciones. Somos conscientes y además somos muy solidarios y eso queremos dejarlo muy patente. Hemos sido solidarios en la crisis. Seguimos siendo la primera trinchera cuando las empresas presentan ese expediente de regulación de empleo. El primer renglón son jubilaciones anticipadas. Empresas de la economía competitiva con grandes beneficios. Pero no me vas a hacer la trampa que hemos pactado de no hacíamos una reflexión, habíamos pactado una pregunta, reflexión, ¿verdad? No, yo Así que vamos a la pregunta. Quiero poner y puntualizar que los mayores no somos el problema. Hemos sido la solución, hemos contribuido y pedimos a la clase política que hagan sus deberes. Nada más, gracias. Muchas gracias. Pregunta aquí, pregunta, ¿verdad? Y va a ser breve y va a ser rápida porque luego están aludiendo a la clase política, la tienen aquí sentada y la estamos haciendo esperar. Así que, pregunta rápida. Si quieren, si tienen dos, una y dos, no hay ningún problema. Pues aquí. Pregunta muy rápida. Ha mencionado Diego el sistema de automática enrollment británico, que ha sido un éxito, por el cual la empresa te mete nada más entrar a trabajar y tienes que aportar tú un 3, la empresa un 4 y el Estado un 1.
está totalmente aceptado y se considera exitoso por la empresa, o sea, empresarios, sindicatos, el gobierno. ¿Por qué en España ese tipo de sistema no ha triunfado? En tu opinión, ¿cuáles son las condicionantes o los pasos que se deberían dar para que eso pudiera ser una realidad en España, como lo es en el Reino Unido y acabas de mencionar en Polonia? Sí, en otros países, no solo estos dos. No lo sé, no sé por qué aquí no se plantea, no se hace. Evidentemente, aquí hay una cuestión de costes también. Una cuestión de costes para la empresa, de costes para el Estado y de costes para el propio trabajador. Como antes decía, estamos en una economía donde los salarios son bajos y ahorrar no es fácil. Pero yo lo que creo es que los niveles de Reino Unido son los niveles adecuados para Reino Unido. O sea, ahorrar un 8% en total, que es lo que ahorran, es lo adecuado para un sistema que paga una pensión pública del 20% del último salario. Aquí seguramente sería mucho menos y lo podemos hacer en un periodo transitorio amplio. Yo no sé por qué eso no lo discutimos, no lo debatimos y no se plantea seriamente. No lo sé, pero yo creo que no sería tan difícil hacerlo.